Muy bien, pues yo creo que ya vamos comenzando. El día de ayer eh, escribimos esta expresión para la carga de polarización. ¿Sí? Esta la vamos a retomar para aclarar algunos puntos. ¿Sí? Bueno, entonces vimos, escribimos el potencial electrostático en función de las densidades de carga de polarización y finalmente escribimos el campo eléctrico. Este campo eléctrico es más fácil es más difícil de resolver directamente, dada la complejidad de las integrales. Lo recomendable es calcular el potencial escalar, hacer las integrales, que son integrales más simples, son escalares, y una vez que se obtenga una expresión, aplicarle el gradiente y obtener el campo eléctrico. ¿Sí? La integración directa del campo eléctrico es más complicada, por eso hay que evitar esas complicaciones en la medida de lo posible. ¿Sí? Si en algún problema dice calcule el potencial electrostático por integración directa, ni modo, tiene que aplicar esas expresiones. Pero si es solo calcular el campo eléctrico, pues mejor trate de darle la vuelta con el potencial. Muy bien, entonces voy a marcar estas para continuar desde aquí. Bien. Entonces, retomando estas expresiones. Así. Esa expresión ya la habíamos escrito, solo la pegué. Nada más que faltó aclarar algunas cositas. La expresión es correcta, pero bueno, cuando la escribimos en la forma del potencial de la polarización, esta integral de la izquierda se puede escribir o se puede transformar con el teorema de la divergencia. Esta integral de aquí, la primera es la integral por el volumen delimitado por la superficie S y la otra integral la dejamos igual. Y como podrá observar, esto es cero. Es completamente natural porque fue parte de la suposición. Cuando hicimos la expansión multipolar, dijimos que no había carga neta, porque si la hubiera, dominaría o tendería a dominar la contribución dipolar. Okay. Entonces, la carga total de polarización
¿sí? El eléctrico no tiene carga, lo único que tiene es polarización. Entonces ahí entramos en una especie así como de paradoja, porque si no tiene carga neta, ¿de dónde sale la densidad de carga de polarización? Entonces vamos a comentar eso antes de continuar. En un dieléctrico, vamos a poner... Voy a formar un dieléctrico no polarizado con estas pequeñas moléculas. Entonces lo voy a poner de esa manera. Estoy tratando de hacer una pequeña caricatura de un dieléctrico no polarizado. Entonces, control P. Oh, que están saliendo de más. Busqué un dibujito en la red para hacerlo rápido, pero pues no apareció, entonces mejor lo hago yo mismo. Muy bien, entonces tenemos ese dieléctrico que tiene carga neta igual a 0, carga libre igual a 0, y que por el momento no está polarizado. Si yo dibujo una caja, una superficie, la voy a hacer cuadradita para que quede más... digamos, más clara. Le voy a poner así. Muy bien. Esta caja, si yo la pongo dentro del material, pues no tiene ningún tipo de contribución. ¿Sí? La carga neta es 0 y no hay polarización. Entonces ahí está. Espérenme. Es que antes de... no, sí, está bien. Ok, entonces en esa caja, que en principio se supone que es de tamaño diferencial, macroscópicamente diferencial, pues no hay carga neta, no hay polarización, no hay nada. ¿Sí? Si el eléctrico se polariza por alguna circunstancia, ya sea de que esté polarizado de forma natural o que un campo externo polarice el material, esas esferas se van a deformar y van a hacer una figura similar a esta. Voy a exagerar la forma. Y la voy a copiar para que queden todas parejas. Este mouse no me ayuda. Necesitamos muchas para que se note lo que les quiero decir. Está. Y finalmente se puede hacer la figurita con su puño y letra, pues lo felicito.
¿Vale? Entonces se le aplicó un campo externo o el material fue diseñado para que tenga una polarización natural. En este caso, la carga neta sigue siendo cero. Sí, no importa qué tan deformadas estén, no tenemos cargas libres, pero sí está polarizado. Ahora voy a tomar esta caja. Fíjense que es la mismita que estaba en el material no polarizado y ahora la voy a colocar, por ejemplo, aquí. Así. Espero que la alcance a ver. Lo que sucedió es que estas moléculas que podemos modelar como esferas estaban contenidas en la caja. Cuando se deformaron debido al campo externo, parte de esas moléculas pudo haberse salido de la caja, como está ocurriendo aquí en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, esta caja realmente tenía carga cero. Cuando se salieron las cargas negativas, se cargó de manera positiva. ¿Sí? Del otro lado, las cargas se salieron también de la caja, pero se salieron cargas positivas, provocando otra contribución dentro de la caja. ¿Sí? La pérdida de carga va a ser la carga negativa menos la carga positiva. Entonces no es una contribución que se cancele, sino que se suma. ¿Sí? Esa deformación y al sacar cargas negativas por una parte, por una cara, y sacar cargas positivas por la otra, debido a la deformación, genera que dentro del bulto, que está en la caja azul, se cargue de manera efectiva. Esa es la densidad de carga de polarización volumétrica. ¿Sí? Ese es el origen. Ahora, la superficie como tal, la superficie del cuadrado, también se está cargando. ¿Sí? Porque hay cargas, ahí lo puede ver, se ve más claramente en el lado izquierdo de la figura derecha, cómo hay cargas negativas que están incrustadas ahí en la superficie. Entonces la superficie también se carga. Esa interpretación alivia un poco esa contradicción de que no hay carga neta, pero se generan las cargas internas de polarización, bueno, la superficial y la volumétrica. Sí, es debido a ese efecto. Esta polarización, como tal, contribuye generando un campo eléctrico. Si un campo eléctrico generó esa polarización, esta polarización genera un campo eléctrico que va a competir o va a tender a competir con el campo eléctrico que la formó. ¿Sí?
Pero si el campo externo se ve alterado por la polarización del medio, entonces ya no va a generar una polarización, digamos, completa. Pero si no genera una polarización completa debido a la polarización, entonces no polariza y no contrarresta y empezamos a dar vueltas. ¿Sí? Tenemos que romper ese círculo de alguna manera. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta sección. ¿Sí les quedó claro más o menos la idea del dibujito? Sí. Sí, profe. Ok. Me tardé en hacerlo, pero quedó bonito. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el campo dentro de un dieléctrico. Bueno, debería estar en mayúsculas porque es el título. Entonces por ahí póngale un cuadrito, una flecha, lo que sea. Nos interesa el campo eléctrico macroscópico. Es decir, el campo eléctrico promedio generado por una pequeña porción de material dieléctrico. Esta deducir la expresión de de esta contribución del campo directamente es un poquito difícil. Déjeme defino el campo eléctrico macroscópico para que quede claro que no es fácil.
Esa es la definición fundamental del campo eléctrico. Es la fuerza por unidad de carga que experimenta una carga de prueba pequeñita ante la presencia de ciertas cargas. ¿Sí? En este caso, dado que está en el dieléctrico, va a generar ciertos problemas. Una definición similar es la que se da para el campo eléctrico en el vacío. ¿Sí? Tenemos la ley de Coulomb. Dividimos por la carga y ya tenemos el campo eléctrico. Aquí tenemos un detalle. No podemos meter así como así una carga en el dieléctrico. Una carga de prueba en el dieléctrico. Acuérdense que el dieléctrico solo son puros dipolos. Entonces, si yo meto una carga, la voy a poner aquí en rojo, por ejemplo aquí. Esta carga va a afectar la distribución de los dipolos porque va a tender a orientarlos. Entonces, la carga de prueba va a afectar la polarización, que se supone que es la que deseamos medir. Una manera de darle vuelta a ese problema es la siguiente. Adiós. Vamos a asumir que el campo eléctrico esa es una aproximación. ¿Vale? Entonces, una de esas propiedades básicas es que el campo eléctrico se puede escribir como el gradiente de un potencial. El hecho de que E se pueda escribir como el gradiente de un potencial nos lleva a que el rotacional del campo eléctrico sea cero. Sí, el rotacional de un gradiente es cero. Aquí voy a poner flecha. Entonces tenemos una ecuación vectorial que nos lleva a la siguiente conclusión. Si utilizamos el teorema de Stokes, rotacional lo podemos llevar a su versión integral, que sería la integral por un circuito cerrado. Bueno, esta es una L.
¿sí? Es una integral por circuito cerrado. Algunos libros le ponen C. Sí, vamos a ponerle la C. Esta última expresión es consecuencia del teorema de Stokes y de que el rotacional se anula, que a su vez viene de que el campo eléctrico se puede escribir como el gradiente de una función escalar. Con esta integral de línea vamos a diseñar el siguiente sistema. Este material sí, lo estamos viendo de perfil. Todo lo que rodea esta cosa es dieléctrico. Y esto que está aquí adentro está vacío. Dentro de la caja está vacío y por fuera hay un dieléctrico. Pues esa perforación pues se le puede hacer ahí con un láser o con alguna, pues literal con una aguja, no sé, sí, son detalles experimentales. El por qué se hizo este diseño es porque vamos a aprovechar que la integral por circuito cerrado del campo eléctrico a lo largo de la línea es cero. Entonces vamos a definir un circuito. Lo voy a poner con rojo para que se diferencie. Voy a exagerar. Ay, mira, salió derecho, pero no. Voy a exagerar el tamaño del circuito para que se vea. Ese circuito le podemos poner etiquetas. Aquí podemos poner el punto A, B, C y D. ¿Sí? Y tiene una circulación de ese estilo. Suponemos también que hay un campo eléctrico también así muy exagerado para que se note. Que apunta en esa dirección. Pueden ponerlo en cualquier dirección, siempre y cuando el eje de la aguja sea paralelo a ese campo. ¿Sí? Lo necesitamos así para aprovechar la expresión de la integral de línea.
Oriente la aguja como quiera o colóquela donde quiera, siempre y cuando su eje sea paralelo. Si no lo hace así, no está mal, pero no le va a poder sacar información. Muy bien, entonces ya tenemos el circuito, el campo, el material y ya. La integral por circuito cerrado en punto de L se puede descomponer en esas cuatro partes. La integral de A a B, B a C, C a D y finalmente la integral de D a A. ¿Sí? Como E es paralelo al segmento AB, es antiparalelo al segmento CD y es perpendicular al segmento AD y BC. De una vez voy a cancelar las integrales. Bueno, así para que se vea. El segmento AB es paralelo al campo eléctrico. Entonces aquí nos queda la integral de E de X, le pongo. ¿Sí? Y le voy a poner una etiqueta a este campo, una etiqueta B, para indicar que es dentro del material o bien en el vacío. La integral de línea de B a C se cancela dado que el campo eléctrico y el elemento de línea son perpendiculares, ya no lo pongo. Para el caso de la tercera integral, el campo y el elemento de línea son antiparalelos, entonces saca un signo menos. A este le vamos a poner E en el dieléctrico de X. Ya tiene la dirección y el sentido está en el signo menos. Y la cuarta integral también se anula porque su elemento de línea es perpendicular al campo eléctrico. Esa es la ventaja de que el campo eléctrico y el eje de la aguja sean paralelos. Si el dieléctrico, si el campo en el dieléctrico es uniforme, que debe ser, y el campo eléctrico dentro de la aguja también es uniforme, estas dos integrales se pueden resolver poniéndolas como EB y le puedes poner longitud de, bueno, longitud. Sería la longitud de A a B. Así lo ponemos. Y esta parte sería ED, longitud de A con B también. Sí, es la misma. Es la misma distancia esta que esta. Para no poner otra etiqueta. Por eso nada más le había puesto L. Como la integral por circuito cerrado de E punto de L es cero, dado que viene del rotacional de E igual a cero, estas deben de ser cero. Por lo que se desprende que el campo eléctrico en el vacío debe ser igual al campo en el
en el dieléctrico. ¿Sí? Se refiere a este dibujo en específico. ¿Sí? Para hacerlo más general, si estas longitudes de BC se hacen muy pequeñitas, lo que se obtiene es que, o como se reinterpreta, es que la parte tangencial, bueno, el vacío tangencial es igual al campo eléctrico en el dieléctrico tangencial. ¿Sí? Por el momento no sabemos qué sucede con la parte normal, pero lo que sí podemos decir es que si este circuito se hace muy, muy, muy pegado a la frontera, el campo eléctrico justo dentro del dieléctrico y justo fuera en el vacío son iguales. ¿Sí? En la parte tangencial. ¿Sí? Ellos sabe qué anda haciendo. Entonces voy a escribir una conclusión de esto. Profe, ¿qué era el ED, el campo tangencial eléctrico? ED, la D se refiere al dieléctrico y la T a componente tangencial, la B del vacío. Entonces la componente tangencial en el vacío es igual a la componente tangencial en el dieléctrico. ¿Listo? Ok. Entonces el campo eléctrico
Entonces, esa es la conclusión. El campo eléctrico en un dieléctrico es igual al campo eléctrico dentro de una cavidad en forma de aguja contenida en el dieléctrico, siempre y cuando el eje de la cavidad se oriente paralelamente a la dirección del campo eléctrico. Con ese truco, pues ya estamos calculando el campo eléctrico en el dieléctrico, utilizando la expresión del campo eléctrico en el vacío. Casi. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok, entonces ahora vamos a la parte de la polarización. No, chin, lo tengo que anotar. Yo que iba a usar las TICs. Tenemos el potencial escalar. ¿Sí? Debido a la polarización, tenemos phi de R bueno, lo voy a escribir rápido. Sí, que acabo ya lo tiene. Ese es el potencial escalar generado por la polarización superficial y volumétrica de la polarización. Después de sacarla, este potencial escalar es todo el dieléctrico completito. Pero en este ejercicio le sacamos un pedazo. ¿Sí?
Entonces me voy a llevar otra vez este dibujito para... bueno, no, mejor lo hago acá aparte, es que está muy empalmado. Para ver la contribución. Se supone que tenemos una aguja que yo la dibujé como un cuadrito, pero realmente es un cilindro, ¿sí? Porque es lo más simple. Este cilindro tiene una superficie S1, otra por acá, S2, que son iguales, y la cubierta, que le podemos llamar S3. ¿Sí? Esa fue digamos, en la extracción. También se define un volumen, pues el volumen del cilindro. ¿Sí? Si a ese potencial que está arriba, que es el total, le extraemos la contribución del dieléctrico que ya le quitamos, el potencial escalar va a quedar de esta manera. Le voy a poner BA para que sea el volumen de la aguja. Ah. Ese dieléctrico tenía una superficie original, ¿sí? Que le llamamos S. Cuando le extrajimos la aguja, se formó artificialmente una superficie que quedó interna en el dieléctrico. Esa superficie le llamamos SA. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el volumen. Originalmente teníamos un volumen B, pero le extrajimos el volumen de la aguja. Entonces, te fija, el volumen disminuyó y la superficie aumentó. Cuando le sacamos esa porción. ¿Qué tanto afectará esa contribución? Pues hay que ver. Permítame. Okay.
Si la aguja es muy pequeña, que se supone que es lo que dijimos al principio, sacamos una porción eh, macroscópicamente pequeña. El volumen de la aguja, lo voy a poner así, va a tender a cero. Y la superficie que lo delimita también tiende a cero. ¿Sí? Entonces, el sacar algunas moléculas para generar ese hueco no afecta a la totalidad del volumen y, bueno, por definición, la superficie pues también sería despreciable en comparación a la superficie que envuelve el dieléctrico completo. ¿Sí? Es una aproximación. Sin embargo, pues es muy válida porque se supone que estamos a un nivel macroscópico. Entonces, si esos volúmenes y esas superficies tienden a cero, realmente no representan un cambio en las integrales. Y el potencial vuelve a ser la expresión que teníamos arriba. Entonces, el campo eléctrico o el potencial permítame, se me fue la onda. Ok. Ese es el potencial, perdón, ese es el campo eléctrico que, que se calcula, digamos, en el vacío. Si el volumen de la aguja es pequeño, entonces las integrales no se modifican como tal. Entonces, este campo eléctrico mmm,
es la contribución del medio al ya, tanto para eso. Lo que quiere decir esta parte es que lo que podemos medir sin ningún problema, pues es el campo eléctrico en el vacío. ¿Sí? Ese viene de la ley de Coulomb, no hay problema. Cuando estamos dentro de un material, lo único que vamos a hacer es imaginar que hacemos una burbuja, en este caso una aguja, que no contenga material eléctrico. Formalmente esa burbuja está al vacío. Podemos medir el potencial eléctrico como se hace en el vacío normalmente, pero resulta que el campo eléctrico finalmente no se ve afectado por el dieléctrico. Da lo mismo medirlo dentro que afuera. Y esa es una gran ventaja. Ahí nos quita el problema de que un campo externo genera una polarización y esa polarización afecta el campo eléctrico, que a su vez va a perturbar la polarización y así indefinidamente. ¿Sí? Dígame. ¿Puedes subir a la expresión de arriba del campo eléctrico? Ahí. Aquí me faltó cerrar ese. ¿Sí? Entonces realmente lo único que encontramos es que pues da lo mismo a dónde midas el campo eléctrico. ¿Sí? Si lo mides dentro del dieléctrico, tienes que hacer un huequito, pero como es tan pequeño, pues no pasa nada. Y si estás afuera, estás en el vacío y lo mides tal y como lo dicta la ley de Coulomb. Esta paradoja también sale, por ejemplo, con los materiales conductores, porque si ustedes ven esta expresión que está ahí, R' tiene que barrer todos los puntos de carga. Todas las carguitas, todos los electrones que andan por ahí en el fluido eléctrico. Pero si quiere medir el campo eléctrico dentro del metal, forzosamente se va a topar con cargas eléctricas. Entonces le quedaría R menos R igual a 0 y nos provocaría una divergencia en el argumento de esa integral, ¿sí? Por el hecho de evaluar en punto de carga. Pues lo que se hace es lo mismo, genera un huequito que no tenga carga y después hace que esa pequeña burbuja se haga tan pequeña como quieras. ¿Sí? Siempre que hay un denominador que se puede cancelar, tenemos que analizar si es válido en la situación que lo estamos, en la situación donde lo estamos manejando. ¿Sí? En este punto, tanto en el potencial como en el campo eléctrico, si el punto de observación está inmerso en el dieléctrico, forzosamente va a haber un punto donde R sea igual a R'. Genera una divergencia. Mejor hacemos el huequito y medimos el campo eléctrico
y después hacemos que ese huequito se haga más y más pequeño. Y lo que observamos, al igual que al medir el campo eléctrico en un metal, pues que no se ve afectado. ¿Sí? Esa es digamos, la conclusión general. Le dimos todas esas vueltas para llegar a esa conclusión. ¿Sí? Si nos lo pudimos haber brincado, pero bueno, no va a faltar el momento en el que esa cosa, el denominador, se haga cero. ¿Sí? Y pues podemos entrar en una crisis existencial. ¿Sí? Entonces, al menos ya tiene un argumento para decir el por qué puede usar la misma expresión para calcular el campo eléctrico, ya sea dentro o fuera del dieléctrico. ¿Ya? Punto. ¿Tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia, chicle, chocolate, muégano? Yo sí, le quería Dígame. preguntar lo de es como un diferencial, o sea, es como si tomáramos un diferencial, ¿no? O sea, sí lo entiendo yo. ¿En qué parte? O sea, la parte de sacar esa pequeña muestra, o sea, esa pequeña Ajá. aguja, tomamos un diferencial, ¿no? Sí. Ya. Sí, es macroscópicamente pequeña. Ya. Sí, nada Sí. más como para hacer la analogía con eso. Muchas gracias. Sí. Como es tan pequeña, pues realmente para todo el bulto de dieléctrico no le afecta. Como de todos modos hacemos el límite, realmente es una cuestión, digamos, imaginaria. ¿Sí? Porque si ese hueco fuera una cuestión física de verdad y medimos el campo eléctrico en todo el dieléctrico, pues acabaríamos vaciándolo. ¿Sí? Entonces, imaginamos que hacemos esa burbuja, vemos qué pasa y luego la hacemos tender a cero. Va. ¿Sí? Sí, ya. Porque si no, al integrar por todo el volumen, pues la vaciamos. Va. Muy bien. Entonces, vamos a la ley de Gauss en el dieléctrico, que es una manera de introducir lo que se llama desplazamiento eléctrico. Entonces, ahí disculpen la letra, pero es por el frío. El frío y la tableta. Muy bien. Y a partir de ahí, pues llegaremos a lo que sería la definición del desplazamiento eléctrico. Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss en el vacío? Bueno, le voy a poner solo una carga. Si es una carga Q y la envolvemos. A propósito, los puse así chuecos, no creo que son círculos. Esta es la superficie
Gauss. Esa es la carga. ¿Y qué más? Bueno, vamos a poner por aquí. Vector normal a la superficie. ¿Sí? Acuérdense que quedamos que siempre iba a apuntar hacia afuera. Lo que dice la ley de Gauss, palabras más, palabras menos, es que la integral del flujo eléctrico a través de la superficie cerrada es proporcional, bueno, en este caso es igual a la carga encerrada en la superficie. La carga encerrada en la superficie. La carga encerrada por la superficie. ¿Sí? Y ahí tenemos el factor epsilon 0 que nos permite ligar con la ley de Coulomb. Eso es en el vacío. Vamos ahora a ponerlo en un dieléctrico. El dibujito, pues, es similar. Similar, pero de feo. Vamos a suponer que tenemos un dieléctrico. Y cada vez sale peor. Un dieléctrico. ¿Sí? Dentro de ese dieléctrico vamos a ponerle algunas cavidades. Aquí, bueno, les voy a hacer más grandes. Le voy a poner solo 2 cavidades, ¿sí? Para que queden grandes. Aquí tenemos una carga Q1. Y acá tenemos una carga Q2. Se refiere al puntito. ¿Sí? Y tenemos una superficie S1, una superficie S2 y una superficie S3 que encierra a las dos. ¿Sale? Esas cargas Q1 y Q2 están formalmente en el dieléctrico, se les llama carga libre. ¿Sí? A pesar de que no se pueden mover, se le llama carga libre porque no es carga de polarización, no es carga ligada. Y obtenemos lo siguiente. La integral por la superficie S3 o S, mejor, S, ay, sorry. Se supone, bueno, podemos poner cuantas superficies queramos dentro. ¿Sí? Entonces, la superficie S es la que envuelve a todos, así para que quede más bonito. E.M de S. Bueno, de S. Por la ley de Gauss, esto debe ser igual a 1 en epsilon 0
por la carga total contenida dentro de la superficie. Entonces, la carga contenida dentro de la superficie va a ser Q1 más Q2, en este caso. Le puede poner todas las que quiera. Esa Q1 y Q2 son cargas libres. Muy bien. ¿Qué otra contribución hay a la carga? Hay una contribución debida a la polarización. Como definimos una superficie S1 y una... Bueno, vamos a una. Voy a dejarle abierto aquí el paréntesis y me voy a fijar solo en esta cavidad. Este es Q1 y esta es la superficie 1. Esta superficie 1 genera una polarización de la superficie. ¿Sí? Dependiendo del signo, pues va a generar aquí una polarización. ¿Cómo le pongo? Bueno, le voy a poner menos, ¿sí? Solo por comodidad. ¿Sí? Genera polarización, jala electrones hacia adentro, generando un balance de carga, un desbalance de carga que se va a ver reflejado en la superficie. ¿Vale? Como la carga superficial, como se indujo un desbalance de carga, entonces necesito agregarle una densidad de carga de polarización. ¿Se acuerda que habíamos puesto bueno, son dos. Sigma de polarización le voy a poner 1 y otro debido a S2. ¿Sí? Hay una contribución, hay una polarización de la superficie que o jala carga hacia adentro o expulsa carga hacia afuera. Depende del signo que tenga, en este caso Q1. ¿Sí? De tal manera que dentro de la sobre la superficie gaussiana hay una carga superficial. Como le puse dos cargas, le pongo dos contribuciones para la carga 1 y la carga 2. Por el mismo motivo por el que la carga, la polarización induce una carga, una densidad volumétrica de carga de polarización. Aquí también aparece una contribución volumétrica. Sí. Esto es porque
la superficie gaussiana no está envolviendo a todo el dieléctrico como tal. ¿Sí? Si la superficie gaussiana envolviera a todo el dieléctrico, ahí no habría contribución por carga de polarización. Como sí se queda dentro del dieléctrico, aparece una contribución debido a las superficies y otra debido al volumen. ¿Sí? Este es S1, este es S2 y esta es S. ¿Sí? Que está envolviendo todas las cargas. Como al final de cuentas, esas tres integrales que están ahí vienen siendo cargas de polarización, la ley de Gauss se puede reescribir como 1 en epsilon 0 carga libre y carga de polarización. Son las dos contribuciones. Se fija en lo fundamental, la ley de Gauss no cambió, simplemente que tiene que contar el efecto de la polarización del medio. ¿Sí? Para que quede completo, en general, Q pues es la suma de todas las cargas libres que le ponga ahí adentro. Y QP, que es la carga de polarización. Tantas cargas le ponga, tantas superficies necesita. Esa es la superficial. Bueno, le quito la prima para no ponerle prima. ¿Vale? Aquí. La carga de polarización
es la contribución de las pequeñas superficies, es la contribución de la carga que se induce sobre las superficies S1, S2, S3, etcétera, más una contribución volumétrica. La Profe, dígame. ¿puedo volver a repetir eso último? Es que se me fue un poquito el audio. Explicar lo último que notó, nada más. Tenemos que la carga de polarización es esa expresión que está acá arriba, está tomando en consideración la inducción, bueno, la polarización de carga en todas las superficies internas. Estas de aquí, S1, S2, todas las que le quiera poner. Sí, esa parte. Y tiene una contribución a la parte volumétrica. Podemos hacer, como al final de cuentas lo que nos interesa es la superficie gaussiana y no las superficies que rodean a las cargas, podemos reescribir la carga de polarización en términos de la superficie gaussiana. ¿Sí? Tiene el signo menos porque las superficies S1 y S2 apuntan hacia adentro. Estas cargas, bueno, aquí le tendríamos que poner N. ¿Sí? Porque esa frontera es el exterior de la superficie gaussiana. ¿Sí? Como ese apunta hacia adentro, apunta en dirección opuesta a la superficie gaussiana exterior. De ahí viene el signo menos. Va. ¿Qué era? Nada más P. Esa parte. Esta P es la polarización. No, sí. Va, ya. Ok. Se me fue la onda, espérenme. Okay. Ok. Muy bien. Esta integral de volumen incluye los huecos. Sí, esta integral de aquí incluye los huecos. Es el volumen, es la integral por el volumen encerrado por la superficie S. Si utilizamos el teorema de la divergencia, lo podemos llevar a una contribución de superficie.
de tal manera que van a aparecer contribuciones de las superficies, estas que están aquí, y una contribución de la superficie total. ¿Sí? Se delimita S con esta, aquí y acá. El detalle está en que la contribución de esta parte interna se va a cancelar con cada uno de los términos que están aquí. ¿Sí? Y lo único que contribuye es la superficie más exterior. ¿Sí? Bueno, ya se acabó la hora, lo retomamos la siguiente. Si esta expresión, digamos, ya quedó asentada, ya quedó bien, la podemos reemplazar en la ley de Gauss, que por aquí andaba, aquí la puse. Ah, aquí está. Y nos quedaría de la siguiente manera. Integral de E punto de NBA carga libre, y ahora le pongo QP en esta expresión. Sí, acuérdense que el signo menos es porque en una sección apunta hacia adentro y en otra apunta hacia afuera. ¿Sí? Y todos tienen que estar en la misma convención, por eso se le cambió el signo. Como estas dos integrales son del mismo tipo, las podemos escribir perdón. Sería, sí, ya voy. P de ocla.n de S y recuperamos la ley de Gauss. ¿Sí? La integral de un nuevo vector que le vamos a llamar D por la superficie va a ser igual o va a ser proporcional a la carga libre encerrada en el. ¿Sale? ¿Hoy va a haber asesorías? Sí, a las 6. Ok, gracias. ¿Sale? Entonces, que tengan buena tarde. Los que quieran asistir a las 6, pues ahí los esperamos. Profe, le ¿Sí? quería comentar una situación ahorita al final. Sí, dígame. Pues sí, ya